Amén. ¿Cuántos percibieron un toque especial del Espíritu Santo en su vida? Levanten la mano. Qué lindo, dar un aplauso a Jesús. Dar un aplauso a Jesús. Amén. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Tomen sus asientos. Gracias a este equipo maravilloso que en tan poco espacio podemos hacer tantas cosas. Estamos un poquito apretados y menos mal que los Adole están en un maravilloso campamento, disfrutando presencia de Dios en aquel lugar, así que nos dejaron un poquito más de espacio. Pero no sé si notaron algunos cambios. ¿Miraron hacia arriba? Ya tenemos el techo, la instalación eléctrica. Y no saben lo que hay del otro lado. Un desastre. No. Está ya la plataforma casi. Según los pronósticos, si todo marcha como esperamos y tenemos la suficiente provisión del Señor, porque estamos peleando con los presupuestos y a veces quedándonos un poco cortos con algunas cosas, pero si Dios quiere, en 2 semanas probablemente ya podemos tener la plataforma nueva. Por supuesto, va a estar con mucha precariedad, mucha precariedad, pero no podemos más seguir de esta manera, así que vamos a irla utilizando y poquito a poco se verán los cambios finos, digamos, la terminación fina. Pero queremos agradecer a tantos hermanos de ambos sexos que en esta semana estuvieron, porque parte de la economía y de lo que estamos haciendo para que rinda lo que ingresa, que es producto de la generosidad de cada uno de ustedes, ha sido reciclar los paneles que teníamos del techo anterior para poder homogeneizar, tener todos los distintos niveles de techo superior, tenerlos de alguna forma vinculados con un buen cielo raso. Había que pintarlo todo de negro, ¿no? Así que hubo tantos hermanos, algunos dedicando una horita, un par de horitas según lo que podían, otros quedándose toda la jornada, pero era tremendo ver la cantidad de planchas en la semana pintadas en el piso, y los 2 pastores, Fer Barría y Fer Muñoz, ahí en las alturas pintando ahí los listones para que quede todo. Y esto es una buena forma de economizar, porque no todo a veces es dinero. Algunos no tienen dinero, pero tienen la posibilidad de dar su habilidad y bueno, estamos logrando esto. Y del otro lado, ya les digo, va a quedar una maravilla, que ya les digo, estaremos trabajando con precariedad, pero poco a poco lo ambientaremos. Así que gracias por la generosidad de cada uno, por la colaboración de cada uno. Yo creo que los que estuvieron colaborando esta semana, colgados del techo, en el piso, pintando paneles, chicos, chicas, se merecen un fuerte aplauso. Gracias por lo que hicieron. Maravilloso lo que hicieron. Por favor, los obreros, es decir, los pastores de área, integrantes de comisiones, todos los que tienen alguna responsabilidad dentro de la congregación, están dentro de la categoría de obreros. Este viernes 20 de septiembre tendremos nuestra segunda reunión anual. De esta forma finalizaremos el año con las reuniones de obreros y lo tendremos al pastor Rafael Pedace. Para los que no lo conocen,
Él es el presidente, fundador de Todo Musical, la empresa musical de instrumentos musicales más importante del país. Es un hijo de Dios, un siervo de Dios, un gran amigo, un hombre que salió de la extrema pobreza, sus padres inmigrantes, y él sintió que tenía que bendecir al pueblo de Dios con la venta de instrumentos. Y él nos estará hablando este viernes acerca de la importancia de la buena administración, muy en especial en las finanzas, para poder funcionar bien. Él plantea de que muchas familias a veces se ven destruidas justamente por la irregularidad y la indisciplina en las finanzas, y nos estará enseñando unas cuantas cosas. Para que tengan una idea, durante años pasados, como todos saben, los instrumentos musicales son en su mayor parte fabricación extranjera. No hay muchas fábricas nacionales de instrumentos. Así que los instrumentos musicales la mayor parte tienen que importarse, y durante todos los meses pasados, a causa de la crisis cambiaria, no se podía traer mucha importación porque no había cómo pagarla después, y muchas empresas se valían de la corrupción de algunos funcionarios y lo traían de todas maneras todo. Pero ellos dijeron, vamos a ser acordes con lo que nosotros vivimos y predicamos, y se manejaron con total integridad, y Dios los bendijo tremendamente haciendo las cosas como corresponde. Así que lo que predica lo vive, y vamos a ser muy, muy bendecidos. En la reunión anterior se acercaron varios que no son obreros y preguntaban si podían estar porque lo necesitaban. Lamento decirles, no, es para el grupo de obreros, porque la charla va a estar muy orientada hacia los obreros, pero sí a través de ministerios como Matrimonio, Ruta 40 y otros tantos, se van a ir tocando este tema. De hecho se han tocado ya otras veces, así que nadie quedará sin recibir la debida instrucción al respecto, pero este viernes queda restringido solo para los obreros. Queremos que sea el grupo de los que estamos trabajando y con los que vamos manejando los temas cotidianos. Y el pueblo dice, algunos, amén, ya veo una larga fila anotándose como obreros hoy. Bueno, una pregunta, ¿no? ¿Cuántos tienen auto? No tengas miedo, no te lo van a chorear, no saben cuál es, no. A ver, ¿cuántos tienen auto? Bien, ahora un poquito más indiscreta la pregunta. ¿Cuántos chocaron alguna vez? Ahí mi esposa a la cabeza. Sí. Estoy tratando de convencerla que los autos no vuelan, pero bueno, ella lo creyó así, ¿no? Bien, ¿viste qué bronca cuando uno choca el auto y lo raspa? Yo creo que los hombres en especial somos medio, no, nos ponemos de mal humor, ¿no? Oh, me tocaron el auto. Uy, mirá este raspón. Un día cuando recién habíamos traído al perro, que era cachorrito, el perro ahí. Me vinieron unos sentimientos que hacía rato que no tenía, ¿no? Hacia el animal. No, qué sé yo, hubiera ofendido mucho a los veganos, ¿no? Pero quería comer crudo. Pero cuando tenés un accidente, de vez en cuando pasa, y así pasa en la vida también. De vez en cuando nos pegamos un porrazo, tenemos alguna situación que nos golpea. En la vida espiritual también nos puede ocurrir. Pero a veces los accidentes no vienen solos, sino viene otro, y te tocan rachas. ¿Les han tocado rachas alguna vez? De porrazos en la vida, accidentes, situaciones difíciles. Uno dice, ¿y esto qué pasa? Suele ocurrir. ¿Para qué decirte que no? Sí, ¿no? Pero cuando los accidentes se transforman en una constante, ya en un plano que se va cumpliendo permanentemente, ya no una tendencia, sino un hábito, ahí es cuando vos empezás a preguntarte, algo no está funcionando bien, algo tengo que modificar. Capaz que están fallando los frenos del auto, capaz que el embrague no está funcionando bien, capaz que el espejo retrovisor lo tengo que cambiar, o capaz que yo tengo que prestar más atención, o mirar más,
o capaz que no tengo que meterme en ciertos lugares que son de peligro, de riesgo o de mucho tránsito. En fin, uno se hace decenas de preguntas cuando se transforman los accidentes e incidentes en una constante. Uno empieza a someterse a preguntas para evaluar su grado de responsabilidad, decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para modificar las cosas? Esto también nos puede ocurrir en la vida espiritual. Algunos creyentes meten primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y le meten y no paran, pero otros creyentes viven con contramarchas espirituales, altibajos, caídas, una inestabilidad que a veces puede depender del ánimo. Hay personas que tienen problemas en su ánimo, que necesitan sanar su aspecto anímico y confunden lo anímico con lo espiritual. Si a vos te pasa, entonces necesitas charlar, tener una charla con algún pastor o eventualmente con algún profesional. Pero cuando en la vida espiritual te das cuenta que tenés contramarchas, que las cosas no van como querés, no prosperás, ahí es cuando tenés que preguntarte cuál es mi grado de responsabilidad y qué es lo que yo tendría que hacer. Hay dos porciones, una del Nuevo Testamento y otra del Antiguo Testamento que quiero compartirte, que nos hablan justamente de estar a salvo de los accidentes espirituales. ¿Cómo mantenernos libres de porrazos espirituales? La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 10, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí termina, en el versículo 8 terminó la oración tan larga que hemos leído, ¿no? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, qué interesante, vuestra vocación, hacerla firme y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis, no caeréis. Qué bárbaro, dice, os evitaréis algunas caídas. No. Dice, no caeréis jamás. A mí me gustaría leer esta porción en otra versión que nos dice lo siguiente: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Interesante, ¿eh? Mediante su poder divino, el poder del Espíritu Santo, Dios nos dio todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. O sea que lo recibimos cuando aceptamos a Jesús. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas que están al alcance de nuestra mano. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. O sea que es posible vivir distinto. Decirle al de al lado, es posible vivir distinto a los demás. Porque Dios nos dio una naturaleza nueva. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. ¡Wow! O sea, ¿qué está esperando de nosotros Dios? Que tengamos excelencia. ¿Excelencia? ¡Wow!
qué bien, excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, es decir, crecer en el conocimiento de Dios. El conocimiento con control propio. O sea que para el cristiano el deschavetaje no debería ocurrir. Morder la banquina no debería ocurrir para el cristiano. No lo hablo en sentido físico, sí. Control propio. El control propio con perseverancia, permanecer firme en el Señor. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Qué lindo esto. Mirarlo al de al lado. ¿Le tenés afecto? Mirás. O al de adelante o al de atrás, ¿no? Por lo general te sentás al lado del que te cae mejor, ¿no? A no ser que hayas venido con la familia y, bueno, te tocó al lado, ya sabes quién. Bien. Y el afecto fraternal, el con amor por todos. Seguimos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, es decir, los niños espirituales, son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados, que por lo tanto no necesitan volver a ellos. Así que, amados hermanos, esfuércense. Así que, cuidado, no existe el cambio mágico. Porque a veces uno cree que vine al Señor, listo, soy una nueva criatura. No me tengo que esforzar. Eso lo quiere todo el mundo, ¿no? Hace unos meses atrás estaba con una lumbalgia de aquellas y me mandan al kinesiólogo. Y yo dije, bueno, el kinesiólogo me va a arreglar todo. Yo ahí me entrego a las manos del kinesiólogo, tac, 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 y listo. ¿Cómo me hizo laburar el desgraciado? ¿Cómo tuve que sudar, sufrir, trabajar? Mejoró mi restauración. Se me fue el dolor inmediatamente cuando me di cuenta que tenía que hacer tanta gimnasia. No existe lo mágico. Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Me encanta cómo lo plantea. Hay una diferencia entre ser simpatizantes de una ideología o de un club y ser cristiano. Ser cristiano no es ser un simpatizante de Jesús. Jesús no quiere hinchas. Jesús quiere discípulos. Jesús quiere personas que lo sigan, que se sometan a Él. Sí, los clubes tienen hinchas. A ver, ¿cuántos son hinchas de Boca? No saben lo que hacen, perdónalo, Señor. ¿De River? Con razón, hacía frío. ¿De Independiente? Esas son las resistencias espirituales, son del diablo, ¿no? Hoy uno me provocó, ¿no? Me dice, qué lindo color que tenés en el pullover de Lanús. ¿Cuántos son de Lanús? A ver, bueno, creo que hoy Avance Cristiano se queda sin algunos miembros, ¿no? A partir de hoy ya no son miembros, olvídense. Bueno, yo sabía que algunos iban a clamar por... A ver, los de Banfield. Tremendo. Son pocos los que se salvan porque angosto es el camino de la salvación. Ya saben eso, ahí está. Bien. Tienen que aplaudan. Bueno, pero no te puedo negar que de vez en cuando he conocido a algún fanático de algún club y de algunos de estos grandes, ¿no? La mitad más uno, la mitad menos uno.
los que cacarean y los que tienen otras cosas. Bueno, pero más allá de eso, he visto a alguno que por ahí se enojó tanto con su club, sobre todo uno grande que algún día descendió al Seol, ¿no? Las partes más profundas de la tierra. Conocí uno que era socio del club, era fanático, rompió el carné y lo pisoteó y dijo, me cambio. Y se fue a la contra. Se enojó mal, pero seguía siendo básicamente el mismo. Seguía teniendo los mismos gustos, las mismas ideas. No es que cambió su conducta y de pronto tenía cara de River o de Boca o de Banfield o de Lanús. No cambió. ¿Por qué? Porque uno es simpatizante y uno quiere que gane y todo lo demás. Pero ser cristiano demanda un cambio, porque es un compromiso con Jesús. No es un estar en la tribuna y gritar a favor del equipo, es estar comprometido, involucrado con Jesús. Y esto significa tener un cambio en nuestras vidas, que es lo que acá plantea. Y, por supuesto, cuando uno vive de acuerdo a ese cambio, no va a tener accidentes espirituales. Puedes tener accidentes físicos, puedes tener accidentes en tu salud, puedes tener accidentes en tus relaciones interpersonales en algún momento, pero no vas a tener accidentes espirituales. Vas a tener una vida firme, una vida constante, una vida en la que a pesar de las tormentas que a veces pueden ser muy grandes y de las rachas de tormentas que pueden ser muy largas, poder perseverar y aferrarte y caminar cada vez más confiadamente al Señor. Hay un equivalente a lo que Pedro dice en el Salmo 15. Es como que David venía anticipando lo que Pedro escribiría inspirado por el Espíritu Santo, o que tal vez Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, estaba recordando lo que David decía en el Salmo 15, que expresa lo siguiente: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Acá no dice quién visitará tu tabernáculo, quién hará un tour por tu monte santo. Habla de habitar y morar. Habla de estar en la presencia de Dios. ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no jamás. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. ¿Por qué? El que habita practicando la presencia de Dios, no resbala. Cuando uno está en presencia de Dios, no resbala. Cuando uno va tomado de la mano del Señor, no resbala, se mantiene firme. Pero para poder vivir en presencia de Dios, que la presencia de Dios es una realidad, lo sientas o no lo sientas, está el Señor. ¿Sabías eso, no? El Señor está en los momentos más difíciles de tu vida también. Aunque vos escuches solo silencio, pero Él está en esos momentos. El asunto es poder percibir por la fe que Dios está. Recuerden lo que le pasó a Jacob, que en Betel, cuando tiene ese sueño donde los cielos se abren y una escalera desde el cielo hasta la tierra era el vehículo en el que ángeles subían y bajaban. Jacob dice, qué terrible está este lugar, es casa de Dios y puerta del cielo. Ciertamente Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Jacob estuvo caminando montones de veces por ese lugar sin darse cuenta que estaba Dios. Y muchas veces en la vida transitamos sin darnos cuenta que Dios está, hasta que en cierto momento tenemos esa conexión y decimos, Dios estaba, aunque yo no me daba cuenta. Dios estaba, aunque yo no lo podía ver. Ahora, para poder percibir esa presencia de Dios, para que se pueda abrir esa ventana del cielo y podamos caminar confiados, tenemos que estar en la frecuencia de Dios, en la sintonía de Dios. Tenemos que movernos al compás de la música de Dios. Y de acuerdo a lo que hemos leído en Pedro y lo que este salmo plantea,
Una de las formas de vivir al compás de Dios es la integridad. Integridad significa estar enteros, ser de una sola pieza. La palabra que se utiliza en griego para integridad es la palabra sin corrupción, algo que no se desgrana, algo que no se corrompe, algo que no va perdiendo la forma. Mantenerse firme en una unidad, mantenerse puro, es otra manera de hablar de la integridad. ¿Cómo evitar las fluctuaciones en la fe? ¿Cómo evitar los porrazos espirituales? Bueno, habitando en la presencia de Dios, pero viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere, que es la integridad. Y este salmo nos está hablando al menos de 4 aspectos con los que nos tenemos que relacionar con la integridad. Capaz que vos venías esperando una palabra de aliento, una palabra de mimo de Dios para tu dolor, pero hoy la palabra que tengo es de demanda de Dios por tu vida. Es decir, Dios te está demandando cosas, y no estoy hablando de una demanda judicial, que tiene sentido negativo, sino lo que Dios espera de nosotros. Porque cuando nosotros nos sintonizamos con las expectativas de Dios, caminamos al compás, tenemos menos golpes, sentimos confianza y podemos caminar mejor en la vida. Cuando uno vive en integridad, uno tiene paz. Y estas 4 maneras de vincularnos con la integridad empiezan con vivir en integridad o vivir con integridad. Dice el versículo 2, la primera parte: ¿quién habitará tu monte santo? ¿Quién estará en tu tabernáculo? El que anda en integridad y hace justicia. La Nueva Traducción Viviente lo dice: los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Vos sabés que podés hacer muchas cosas, pero qué lindo que es hacer lo correcto, hacer lo que corresponde cuando fuere. A mí me encantan las películas de acción. Y se me dio últimamente por ver unas cuantas películas de Clint Eastwood. Es mi héroe ese. Un tipo que empieza siendo bueno, pero cuando lo molestan se pone bien malo. Y ahí hay tiros y sangre. Ahí es cuando no me duermo yo. Si no, las demás películas yo estoy roncando. Pero la integridad no consiste en ser buenitos mientras no nos pisan el callo. Acá, qué bonito se los ve a todos. Se los ve maravilloso. Hasta que alguno te pasa por arriba del callito y ahí te transformás en un Clint Eastwood. Empezás a los tiros. Que no te ocupen tu asiento, ¿no? Ahora que cambiamos de lugar, alguno está desorientado. ¿Cuál es el asiento que tengo comprado? ¿No? Y te molestan. Hablando de compra, Jesús nos compró con su sangre preciosa. Es el precio más caro que se puede pagar por algo. Si vos pagaste algún elemento de tu vida con un alto costo, me imagino lo que lo cuidás, me imagino lo que lo protegés, lo que lo mantenés. Bueno, Jesús te compró con el precio más alto que se podría pagar en todo el universo. La sangre del Hijo unigénito de Dios. Por lo tanto, somos pertenencia de Jesús. Y si somos pertenencia de Jesús, tenemos que hacer su voluntad. Y su voluntad es que andemos en integridad. El apóstol Pablo dice: quiero que todo hombre en todo lugar levante manos santas. ¿Qué es levantar manos santas? Libres de suciedad. Perdieron los mecánicos que no pueden sacarse la mano percudida. Los albañiles quedan afuera. No está hablando de una mano limpia o sin manchas. Las manos ejemplifican nuestras acciones. Los pies en la Biblia hablan de nuestro andar, hacia dónde vamos. Por eso dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero cuando la Biblia habla de nuestras manos y habla de levantar manos santas, está hablando que tenemos que tener una conciencia libre de malas acciones. Levantar manos santas no significa que levantemos las manos y que nos portemos bien, sino levantar las manos santas significa que cuando adoramos a Dios tengamos una conciencia que nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia.
El decir, no hay nada que Dios tenga que reprocharme, no hay nada que yo le esté debiendo a Dios más que mi vida entera. Ahora, nuestra integridad no es solamente una integridad pública, porque ya digo, acá podemos portarnos muy bien, pero ¿cómo sos en tu trabajo? ¿Cómo sos en tu hogar? ¿Cómo sos cuando tenés tu acceso a internet vos solito? ¿Cómo sos con el uso de las redes sociales? Porque algunos hacen catarsis en las redes sociales y la red social empieza a largar un montón de mugres. Y uno dice, ¿será el mismo que viene a la iglesia? La integridad consiste en acciones justas, acciones intachables, que vivamos con una limpia conciencia. Ahora, no solo vivir en integridad, sino que el Salmo continúa diciéndonos que tenemos que hablar con integridad. La segunda parte del versículo 2 y el versículo 3 dice, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y otra versión lo dice de una forma mucho más clara. Los que dicen la verdad con corazón sincero, no los que te la dicen encubierta. Los que no se prestan al chisme. ¡Qué lástima! Estaba tan divertida la charla. ¿Qué hago si le quito el chisme? Es lo mismo que quitarle el chimichurri al asado. Ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Así que acá está hablando de la integridad en nuestras palabras, hablar con integridad, donde en primer lugar se nos dice que tenemos que ser confiables en nuestra palabra. Cuando nosotros decimos algo, tiene que ser tal cual lo decimos. Por falta de tiempo, voy a omitir lo que dije en la primera reunión, aunque lo voy a sintetizar. Cierto país americano es un país que nació con raíces muy evangélicas y es un país que se ha destacado por honrar la verdad. No significa que no haya mentirosos, hay mentirosos, pero un país que tiene a la verdad entre las mayores virtudes. Nosotros, los del Ecuador para abajo, nos hemos acostumbrado a que la trampa, la mentira y el truco son maravillosos. No estoy hablando mal del truco, no sé jugar, no tengo resentimiento, pero bueno, uno ahí miente de mentirita. Pero parece que el que hace trampa es el genio. Este sí que es un capo, tremendo. Y en realidad, en ese país del hemisferio norte, se honra la verdad al punto que si una persona la detiene un policía por exceso de velocidad, el policía le pregunta a alguna otra, ¿se dio cuenta que estaba pasando la velocidad límite? Dice, ay, sí, no, bueno, ¿es la primera vez que le ocurre? Acá, ¿qué le diríamos? Ay, sí, oficial. No me pasé. Es la primera vez que me pasa acá, en este centímetro cuadrado, ¿no? Después en cada centímetro cuadrado me pasó. Pero en ese país el oficial mira los antecedentes porque están lo que son las advertencias y están las multas, ¿no? El ticket que te dan, ¿no? Pero si la persona realmente dijo la verdad, le dice, bueno, por ahora le doy una advertencia, un warning, le dicen, ¿no? Una advertencia y puedes seguir. Pero si la persona ha tenido unas cuantas advertencias antes, le cobran la multa por esa infracción, por las pasadas y por las que vendrán. ¿Por qué? Porque es inadmisible la mentira. Ahora, ¿saben en ese país una de las características? La gente vive con menos estrés. Y hay una relación entre la verdad y el estrés. Cuando nosotros somos confiables de palabra, la gente no tiene que cuidarse de nosotros. Si no sabe que lo que decimos es tal cual lo decimos y no puede esperar un revés de nosotros. No tenemos que prestarnos al chisme. A veces nosotros practicamos la mafia evangélica. ¿Sabes cómo es la mafia evangélica?
Sí, yo lo perdono de corazón. Pero después lo que me hizo se lo cuento a este, por lo menos a 15 personas. Y uno de los 15 le va a dar la paliza en mi nombre. Y yo todo, oh, sí, te perdono. A veces buscamos hacer justicia con nuestro chisme. Y tu justicia es trapo de inmundicia. No te prestes al chisme, ni que te lo cuenten, ni mucho menos que lo cuentes vos. A veces nosotros herimos con nuestras palabras. Tenemos que lograr que nuestras palabras sean palabras de sanidad. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y a veces pensamos que palabra sazonada con sal significa, ay, una palabra divertida, chistosa, ocurrente. No. En los tiempos bíblicos la sal se utilizaba para conservar la carne, para que no se pudra. Descubrieron que la sal deshidrata las proteínas y evita que proliferen las bacterias que lo descomponen. Algún día alguno se encontró en una salina un cabrito muerto de los siglos y que la carne era comestible, no se morían, y de ahí entonces hasta hoy estamos disfrutando la bondiolita y el jamón crudo, ¿no? Y el salamín y la longaniza. Ay, perdón, me perdí por un momento. Entonces, ¿qué es palabra sazonada con sal? Palabra que sane. Cierra tus ojos por un momento y decir al Señor, Señor, que mi palabra siempre sane. Que de mi boca no salgan heridas. Que de mi boca salga sanidad. Que lo que diga sea para sanar en lugar de herir. Amén. Despertate. Tercero y anteúltimo. Dijimos, andar en integridad, hablar con integridad, valorar a los que andan con integridad. El versículo 4 dice que entrará al monte santo aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Lo dice en la otra versión, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor. Una manera de medir nuestra integridad es la forma en la que nosotros nos proyectamos en los demás. ¿Cómo es tu otro yo? Porque está nuestro otro yo, ¿no? Con el que haríamos lo que no nos atrevemos, somos todo bar, todo bueno, pero el otro yo es terrible. Y de vez en cuando se escapa el otro yo, ¿no? Cuando decimos, no me provoques, mirá que me bajo de la cruz, me bajo de la cruz, ¡pum! Me bajé de la cruz. Decí que soy cristiano porque si no, ¿qué estoy diciendo? Decí que estoy bien disfrazado de oveja porque si no te mostraría que soy un lobo rapaz. En el fondo estoy diciéndole eso a la persona. A veces nuestro otro yo se proyecta, entonces no hago nada yo malo, pero disfruto en ver al que hace lo malo. ¿Quiénes son tus héroes? ¿Quiénes son los objetos de tu admiración? Porque terminamos siendo producto de lo que admiramos. ¿Sabías eso? ¿Estás admirando a aquel que hace trampa? ¿Al tramposo? ¿Al que se sale con la suya? ¿Al que hace justicia propia? ¿Al violento? ¿Al autoritario? ¿Al que no es manso? ¿Estás admirando a ese tipo de personas? ¿O admirás a aquellos que están dispuestos a sufrir con tal de esperar en la justicia de Dios? Admirás a los mansos, admirás a los que pagan el precio de decir la verdad, admirás a los que pagan el precio de no hacer su justicia propia. Necesitamos poner a los que hacen justicia, a los que viven en integridad, en primer lugar en nuestra escala de valores y no admirar a los que hacen mal. Por algo, el Salmo 37 creo que dice, no tengas envidia a causa de los malignos. Otro salmo dice, tan torpe era yo que no entendía, sentía punzadas, hasta que comprendí cuando vi el fin de ellos. Porque veía al impío que prosperaba en su camino. Vos vas a ver que a la gente que hace trampa, a la gente que no anda en integridad, momentáneamente las cosas le pueden ir mejor. Pero te digo, los mansos heredaremos la tierra. Los mansos veremos la gloria de Dios.
Cuando vos vivís en integridad, podés tener al mundo entero en contra, pero lo tenés a Dios de tu parte. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos vivir confiados, podemos vivir bien. Pero termino con nuestra cuarta relación con la integridad. Primera, ser íntegros en acciones. Segundo, ser íntegros con lo que hablamos. Tercero, admirar a los que son íntegros. Cuarto, priorizar la integridad por sobre otras cosas. Dice la última parte del versículo 4, el versículo 5, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Lo dice otra versión, y mantiene su palabra aunque salga perjudicado. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Quiero explicar un poquito esto. En este mundo tan cambiante nos encontramos personas que se la pasan cambiando las reglas permanentemente. Ah, no, mira, ya no es así. Aún con Dios. Hay personas que dicen, ay, Señor, te voy a dar tanto. Y le prometen tantas cosas a Dios y cuando las cosas se ponen difíciles, perdón, Señor, nada personal, pero cambiaron las reglas de juego. Así que te postergo un poquitito a vos. Personas que están con deudas humanas y dicen, la estoy pasando difícil. Y en lugar de esforzarme o achicarme un poquito más, perjudico a aquel que le había empeñado mi palabra en algo. Y nos transformamos otra vez en personas sin palabra, personas poco confiables, personas que cambiamos las reglas de juego y que hacemos sentir al que está al lado nuestro de forma insegura. El que no presta su dinero a usura tiene una explicación muy particular. En nuestros días, los préstamos casi siempre se otorgan para los que quieren progresar un poco o que quieren satisfacer alguna ambición. Quiero tener este producto, el otro, entonces me meto en un crédito, todo lo demás. Y muy bien, no hay problemas en que se pague algo porque están los que trabajan haciendo eso. Pero antiguamente, los únicos que pedían préstamo eran aquellos que habían caído en desgracia. Porque no había un electrodoméstico para comprar. No había un auto nuevo para comprar. Pedían préstamos los que habían tenido una cosecha malograda por alguna razón, que algo les había fallado o que alguien les había robado lo que tenían. Entonces, ¿cómo se iba a ganar de la desgracia del otro? Así que acá está diciendo que son íntegros los que no se benefician de la desgracia del otro, son íntegros los que no aceptan soborno para perjudicar al inocente. Y acá viene entonces, ¿en qué consiste la falta de integridad? Cuando yo sobrepongo mis intereses por sobre lo que es justo. Si yo tengo en primer lugar el dinero, voy a vender cualquier cosa con tal de tener dinero. Ahora, si yo pongo en primer lugar la verdad, voy a estar dispuesto aún a perder dinero con tal de mantener la verdad. No sé cuántos de ustedes habrán tenido la triste experiencia que les ponen un fierro en la cabeza y le dicen, dame la guita. Pero la persona que te hizo eso, que te despojó, que te robó, es una persona con una escala de valores muy equivocada que lo va a llevar a la destrucción. ¿Por qué? Porque para esa persona es más importante lo que vos tenés que lo que vos sos. Entonces a esa persona no le importa que vos dejes de ser con tal de tener lo tuyo. Ahora, los que funcionamos correctamente, consideramos que las personas son más importantes que lo que tienen. Entonces vamos a resguardar siempre las personas y no vamos a poner por arriba otros intereses. Cuando yo pongo mis intereses por arriba de la integridad, me estoy transformando en un egoísta. Así que ser íntegro es poner la integridad por sobre todo. No tengo que ser íntegro con los íntegros y tramposo con los tramposos. Aunque me hagan trampa, tengo que seguir siendo íntegro. En otras palabras, la integridad no es un accesorio, sino que la integridad es la excelencia moral que Dios nos ha dado como consecuencia
de tener el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y si tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones y vivimos en integridad, vamos a movernos al compás de la música de Dios. Y cuando nos movemos al compás de la música de Dios, podemos percibir su presencia. Y cuando podemos percibir su presencia, es cuando podemos caminar con confianza en la vida, sin tropiezos ni caídas espirituales. Cierra tus ojos por un momento. Perdón si te decepcioné, que estabas esperando una palabra de aliento, pero hay aliento en esto. Porque capaz que viniste con muchos porrazos espirituales, con muchos vaivenes, con inestabilidad espiritual. No estoy hablando anímica, estoy hablando inestabilidad espiritual en tu relación con Dios. Y si estás con tantos accidentes, tendrías que revisar tu vida y preguntarte, ¿estoy caminando en sentido contrario a la voluntad de Dios? ¿Estoy de contramano con Dios? ¿Tengo roto el espejo retrovisor y no me doy cuenta de dónde Dios me sacó? ¿Estoy caminando imprudente, descuidadamente por la vida? ¿Me estoy metiendo en una calle o en un tránsito peligroso? Capaz que hoy es el día en el que vas a dejar de tener tropiezos espirituales. ¿Por qué? Porque tomás la decisión de decir, voy a caminar en integridad. Aunque los impíos se enriquezcan con su mentira, con su trampa, con su falsedad, con su impiedad, yo voy a caminar en integridad. Porque si camino en integridad, no voy a resbalar jamás. Si camino en integridad, no voy a caer jamás. Porque voy a estar en compañía de Dios, morando en su presencia y caminando con confianza. Cuando uno camina en confianza, no da manotazos desesperados. Y al no dar manotazos desesperados, camino como un rey. En esta mañana, si querés tomar la decisión de decir, hoy voy a caminar en integridad. Hoy voy a hacer el esfuerzo. Las cosas mágicas no existen. Si viniste esperando algo mágico, te vas a decepcionar. Tenés que hacer tu parte. Tenés que esforzarte. Porque Dios te dio las herramientas. Dios te dio la naturaleza. Si hoy querés tomar la decisión de caminar con más integridad, revisar la integridad de tus hechos, revisar la integridad de tus palabras, revisar tu valoración de los íntegros, revisar en qué lugar está la integridad en tu escala de valores. Si hoy querés caminar de una forma más cuidadosa, dependiendo de aquel que te compró, te invito entonces a que te pongas de pie para que le digas esto al Señor. Haciendo estas cosas, no resbalarás jamás, no caerás jamás, te mantendrás firme espiritualmente. Capaz que alguno de los que se puso de pie hoy dice, pero ¿cómo hago? Capaz que todavía alguno no aceptó a Jesús en su vida para decirle, Señor, quiero que esto empiece. Quiero ser participante de tu naturaleza divina. Quiero conocerte, quiero que entres a mi vida, me des una vida nueva, perdones mis pecados y pueda empezar de cero. Esta posibilidad está ahí. La mayor parte de los que estamos de pie la hemos experimentado. Ahora estamos manteniendo. Pero si alguno hoy quiere decir, Señor, yo quiero que cambies mi vida, que entres en mi corazón, que perdones mis pecados, quiero empezar de cero y caminar con vos. En este momento así donde está, de pie o sentado, levante su mano y vamos a orar también junto con todos los demás. Veo una mano por allá por el fondo, otra por acá, otra por acá, por ahí también, por aquí también, por ahí veo otra mano, otras por ahí, por allá hay un par de manos, por aquí también.
Seguramente no las estoy viendo todas y no importa, Dios está viendo, pero no porque tu mano apriete algún botón, sino porque te está haciendo tomar conciencia que hay un antes y un después de hoy. Hoy empiezan a ser distintas las cosas, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Oramos al Señor. Nuestro Padre Celestial, gracias por ser un Dios íntegro, que nos salvó íntegramente y que espera que nosotros caminemos de la misma manera. Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones para actuar con justicia y rectitud, para marcar la diferencia con los que no te conocen. Señor, que haya integridad en nuestros labios, para que de nuestras bocas no salga mentira, ni herida, ni chisme. Señor, que dejemos de admirar a los que andan con la doble, con la mentira, con la trampa, con el pecado y la impiedad. Pero, Señor, que nuestros intereses siempre estén por debajo de tu justicia. Padre, los que estamos puestos de pie y los que han levantado sus manos, te confesamos que te pertenecemos y que queremos vivir entonces de acuerdo a tu voluntad. Y para eso nos levantamos, para asumir el compromiso de caminar haciendo lo que vos querés. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, tengan un maravilloso domingo. Nos vemos en la semana.